escribe Pablo. Es la carta del gozo, aparece como unas 20 veces la palabra gozo o regocijarse. Pablo escribe esta carta. Bueno, conocen la historia de Pablo en Filipos, que se les presenta en su segundo viaje misionero, se les presenta un varón macedonio en el que de alguna manera les pide ayuda y les enseña que tienen que ir hacia Asia a predicar la palabra del Señor. Y el primer pueblo o la primera ciudad que encuentran y empiezan a predicar es en Filipos. Y bueno, dice la palabra del Señor que fuera de las puertas de la ciudad, después de estar allí algunos días, donde se hacía la oración, hay unas mujeres y empiezan a predicar la palabra del Señor. Y bueno, pues ahí hay algunas hermanicas que se convierten. Pero de repente aparece por allí una adivina, un demonio, ¿verdad? Que salía detrás de ellos y les molestaba por algunos días, dice la palabra del Señor, diciendo: he aquí, estos hermanos predican el camino de salvación. Bueno, al final que Pablo se harta, la reprende, sale fuera el demonio. La historia es que esta mujer o esta bruja o esta divina daba ganancia por su negocio, daba ganancia a unas personas en el pueblo. El caso es que como ya no tiene ese espíritu de adivinación, pues se enfadan los negocios que le habían llevado a la ruina. El caso es que cogen a Pablo y a Silas, les dan la gran paliza, les dan una paliza impresionante, les meten a la cárcel. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y allí en la cárcel de más adentro, estos hombres se ponen a cantar y a adorar a Dios, ¿verdad? La cárcel tiembla, se caen los grilletes, se abren las puertas de la cárcel. Bueno, ustedes conocen la historia. El caso es que ha pasado el tiempo y en esa iglesita que se ha ido formando en Filipos, se han enterado de que Pablo estaba preso en Roma. Y hacen una ofrenda para llevarle y que tuviera lo necesario allí en la cárcel. Y se la mandan de mano de un tal Epafrodito, que era un anciano de Filipos, y parece ser que en ese tiempo Epafrodito ha enfermado, incluso ha peligrado su vida, y Pablo quiere escribirles para que no se desanimen, no se preocupen demasiado por este hermano, porque, bueno, se había recuperado. Y en la carta de los Filipenses, Iglesia del Señor, ustedes verán, no vamos a entrar en todos los detalles, por supuesto, pero sí una panorámica general. Vemos a Pablo escribir como un simple pastorcico, el gran Pablo, y dice, por ejemplo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay otra versión que dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Fíjense que estas dos mujeres han pasado a la historia por llevarse mal en la iglesia. Qué gran honor, ¿verdad? El pasar a la historia no por tus facultades o por ser un buen hermano o una buena hermana, sino por llevarse mal. Incluso, ya les digo, el apóstol Pablo en la cárcel les escribe rogando que se pongan de acuerdo, que no se lleven mal, hijo, que no se tiren a matar, ¿verdad? Porque les tengo que decir, Iglesia del Señor, que un síntoma de que Dios está con nosotros es que amamos a nuestros hermanos. Amén. Es un síntoma, es algo que te nace del corazón, el amar a tus hermanos en Cristo, ese odio que en algún momento podamos haber tenido en el mundo, que es producido por el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Ese odio se tiene que marchar de nuestras vidas, y cuando se marcha entra el amor, el gozo, la paz. Amén. Entiendo, Iglesia del Señor, que no todos tenemos que tener un mismo parecer y ser personas todas iguales y geniales, ¿no? Cada uno
tiene su carácter y su manera y su forma de ser y de pensar, pero tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensar en la iglesia del Señor. Amén. Miren, recuerdo que había unos leprosos había 10 leprosos que vieron a Jesús y clamaron por su sanidad, y ya conocen la historia, y Dios les dice, bueno, pues iros y mostrar al sacerdote. Y estos 10 leprosos se fueron hacia el sacerdote, y dice la palabra del Señor que los 10 fueron sanados, pero que uno de ellos vino a darle gracias al Señor. Amén. Y tenía una particularidad ese hombre, el que dio las gracias al Señor, y es que era samaritano. Amén. Eran contrarios. Los gitanos nos entendemos. Eran contrarios los judíos y los samaritanos, pero estaban juntos, estaban unidos. Seguramente, iglesia del Señor, pues tendrían sus diferencias, pero lo que les unía, iglesia del Señor, era la necesidad. Vivían juntos aunque eran contrarios, porque estaban enfermos y necesitaban de sanidad. Tenían sus diferencias, pero vivían juntos y clamaban juntos, clamaron al Señor juntos. Amén. Y es que más allá de nuestros pareceres y más allá de cómo seamos nosotros, lo que nos une en la iglesia es la necesidad de Dios. Amén. Y esto tiene que estar por encima de mi manera de pensar, mi manera de andar, mi manera de hablar. Y seguramente pues no me guste del todo 100% el carácter del hermano o de la hermana que tengo a mi lado, y no me guste la forma de hablar que tiene, y no me guste, ¿verdad?, las reacciones que tiene, la manera de pensar. Muchas cosas puede haber en los hermanos y las hermanas que no me guste, pero por encima de mis gustos y por encima de lo que yo piense de los hermanos, nos une la necesidad que tenemos de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Pablo les tiene que escribir. Qué lache, ¿no? Que han pasado a la historia porque se llevaban mal en la iglesia. Aquí no pasa esto. No, ¿verdad? El caso es que no solamente habla como un pastorcico y se acuerda de estas dos hermanas, ¿verdad?, sino que también habla con firmeza, porque parece ser, iglesia del Señor, que hay una doctrina que se está infiltrando y que les puede hacer mucho daño. Y dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros. Aun siendo la carta del gozo, una carta apacible, ¿verdad?, Pablo entra con dureza. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se estaban infiltrando doctrinas judaizantes que de alguna manera les querían obligar a cumplir la ley de Moisés, de la circuncisión. De tal manera que Pablo les tiene que escribir y dice, porque nosotros, no ellos, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y fíjense lo que dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. A Pablo no le sirve haber sido circuncidado, ni ser de la tribu de Benjamín, ni ser hebreo de hebreos, ni ser fariseo, ni ser irreprensible. Irreprensible, iglesia del Señor. No le sirve. Todo lo que era lo ha desechado por amor a Cristo. Y él con dureza habla sobre esta falsa doctrina, porque hay que ser duros. Así como a las hermanas ruega Pablo, y dice, hombre, que se pongan de acuerdo, que no, yo qué sé, que no se lleven tan mal. Pero en esto no, en esto habla con dureza. Guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros. Amén.
Porque cuando hay una falsa doctrina que se quiere introducir en las iglesias, hay que hablar con dureza. Amén. Si ustedes ven las redes sociales ahora mismo, estamos viendo a gitanicos que se creen hebreos, que se creen judíos, que dicen que los gitanos somos de alguna tribu de Israel y guardan, dicen, la ley de Moisés y yo qué sé lo que arman, pero que eso todo llega y hay mucha gente que les está afectando. Amén. Y hay que hablar con dureza, iglesia del Señor. Necesitamos vivir en la palabra para que cuando vengan estas falsas doctrinas sepamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Hoy, iglesia del Señor, necesitamos cada día vivir más y más en la palabra. Hoy, iglesia del Señor, necesitamos ser como aquella mujer, María, que se quedó a los pies de Jesús y se llevó la mejor parte. Queremos, iglesia del Señor, necesitamos ser como aquellos que se sorprendían diciendo, este enseña como quien tiene autoridad. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Necesitamos clamar y decir como aquellos alguaciles, jamás hemos oído hablar a nadie como habla este hombre. Necesitamos vivir lo que vivieron los del camino de Maús, que se le entendieron, iglesia del Señor, sus adentros, cuando a este personaje abrías las Escrituras. Necesitamos, iglesia del Señor, ser como aquellos de Berea, que cuando se predicaba la palabra iban a sus casas y contrastaban lo que decía el predicador con la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, iglesia del Señor, debe ser marcada en nuestra vida, marcada en nuestro corazón, marcada en nuestra mente, en el nombre de Jesucristo, para que cuando haya algo que es erróneo, algo que no viene de la parte de Dios, sepamos desecharlo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda falsa doctrina, reprendemos toda obra del enemigo que quiera desviarnos de la fe de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos vivido tiempos, iglesia del Señor, donde el neopentecostalismo, estos hombres que rozan la brujería, bueno, hombres y mujeres que rozan la brujería, han entrado de lleno en las iglesias, en nuestras iglesias, y algunos han sido desviados y algunas se han separado por completo. Necesitamos ser duros en esto. No podemos titubear, iglesia del Señor. Ustedes necesitan leer la palabra de Dios. Ustedes necesitan escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vivir la palabra de Dios. Porque sé que no se alimentan solamente de lo que se predica en este púlpito. Sabemos, iglesia del Señor, que las redes sociales están llenas de hombres, ¿verdad?, que predican barbaridades. Y si no tenemos un buen filtro de la palabra de Dios, todo lo colamos, todo lo tragamos. Así que, iglesia del Señor, vive la palabra de Dios. Acércate a la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Habla como un pastorcico cuando reprende a estas hermanas o ruega a estas hermanas. Habla con dureza cuando ve una falsa doctrina que se quiere meter en la iglesia. Pero sobre todo, iglesia del Señor, quiere transmitirles una idea durante toda la epístola, y es: gozaros en el Señor. Pero esto lo dice alguien que está, yo que sé, gozando, siendo pastor, yo que sé, de la iglesia de Santander. Fíjense qué privilegio. Pues no, lo ha escrito estando en la cárcel, Pablo. Lo ha escrito, iglesia del Señor, en un momento difícil y complicado en su vida. Pero el gozo en el cristiano y en la cristiana no depende de las circunstancias que vivimos. El gozo no depende, iglesia del Señor, de lo bien que estemos
o de nuestra buena posición, o de nuestra buena economía, o de nuestra buena salud. No, depende, iglesia del Señor, de saber en quién hemos creído. Y Pablo, iglesia del Señor, a pesar de que está en la cárcel, Pablo, iglesia del Señor, a pesar de que está pasando un momento complicado y difícil, él tiene que decir: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez dice Pablo: regocijaos. Es la obra, iglesia del Señor, de ser cristianos verdaderos, que no dependan de las circunstancias exteriores. Dependemos del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, y Él trae gozo, Él trae paz, Él trae bendición, en el nombre de Jesús. No hay mayor ganancia, no hay mejor negocio que estar en los caminos del Señor. Amén. A pesar de que vivimos tristezas, a pesar de que la vida golpea y a veces golpea duro, a pesar, iglesia del Señor, de que pasamos tribulaciones y angustias, entendemos que no hay mejor cosa que conocerle a Él y servirle a Él en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice: tengo por basura las cosas de este mundo. Aleluya. El Señor ha venido a su vida igual que a nosotros, y nos ha salvado, nos ha perdonado y nos espera una gloria eterna. Iglesia del Señor, tenemos que entender y focalizarnos en lo que nos espera. Es verdad que a veces pasamos tribulaciones y angustias, pero nos espera en la eternidad. Nos espera recuperar a nuestros seres queridos. Nos espera una eternidad con Dios. Y no se puede comparar, iglesia del Señor, las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que para la iglesia de Santander va a venir. En el nombre de Jesús. Amén. Si le preguntáramos, iglesia del Señor, a los diferentes personajes de la Biblia si les mereció la pena, pregúntale a Abraham si no se hubiera marchado otra vez de su tierra. Claro que se hubiera marchado otra vez. Pregúntale a Moisés si hubiera dejado todo otra vez por pasar un desierto de 40 años y no entrar a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pregúntale a Jeremías si no merece la pena servir a Dios, iglesia del Señor, a pesar de los golpes, a pesar de la cárcel. Dice la palabra del Señor: fui escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción viene sobre mí. No me acordaré más de él, dice Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Pregúntale, iglesia del Señor, a Jesús si no hubiera bajado otra vez a la tierra, que no es necesario, pero si no hubiera bajado otra vez a la tierra para ser escarnecido, insultado, golpeado y clavado en la cruz. Por supuesto que mereció la pena. Dice la palabra del Señor: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hoy ve la iglesia de Santander y él dice: mereció la pena, mereció la pena, mereció la pena. ¡Aleluya! Así que cuando estemos pasando dificultades, aunque estemos pasando pruebas, iglesia del Señor, les tengo que decir: merece la pena. Merece la pena. No nos libramos de problemas, ni de dificultades, ni de enfermedades, pero merece la pena. ¿Qué sería de nosotros sin Dios? ¿Dónde estaríamos? Nuestro destino, el infierno, asegurado, certificado. Una eternidad sin Dios.
consuelo de que aunque nuestros familiares hayan partido primero, no tener ese consuelo de que algún día los recuperaremos. No se puede vivir sin Dios. Dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. En el mundo no hay esperanza. En el mundo gobierna el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, y destroza las vidas, destroza los hogares, destroza los matrimonios, destroza a los jóvenes. Pero en Cristo hemos encontrado la vida. ¡Aleluya! La epístola del gozo. Pero hay un verso que todos lo sabemos. Dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estaba convencido, no había dudas en él. Estaba en la cárcel, sí, pero él no tenía dudas. Estaba pasando problemas, sí, pero en él no albergaba dudas, iglesia del Señor. Él estaba convencido de que el Dios que comenzó la buena obra no es como el hombre. Que el hombre falla, el hombre no llega, el hombre no alcanza. El hombre emprende cosas y a veces no llega. Quiere llegar, quiere alcanzar, quiere construir, quiere levantar, pero a veces el hombre no llega, iglesia del Señor. No nos da nuestros recursos, no nos da nuestra experiencia. Fallamos. Salimos a la batalla y nos dan la del pulpo porque salimos como con un tirachinas. No tenemos. Pero Dios es un Dios de seguridad. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, en el nombre de Jesús. Pues este Dios tan grande y tan poderoso ha empezado una buena obra con cada uno de nosotros. Él nos salió al encuentro, Él nos limpió, Él nos rescató, Él nos perdonó. Él nos ha colocado en los lugares celestiales. Somos hijos de Dios. Aleluya. Nos ha dejado el Espíritu Santo para que more en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Somos luz en medio de este mundo de tinieblas. Somos la sal de esta tierra. Aleluya. Pues este Dios que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ocurra lo que ocurra a nuestro alrededor, confiamos en Dios. Aunque haya enfermedad en la casa, confiamos en Dios. Aunque haya luto en la casa, confiamos en Dios. Aunque haya problemas en los hogares, confiamos en Dios. Él ha empezado la buena obra en mi vida y en la suya, y Él la va a perfeccionar a través, verdad, a veces de enfermedades y de pruebas, a través de dificultades, pero Él va a seguir haciendo la obra en nosotros para presentar una iglesia sin mácula, sin mancha, perfecta, hasta que Cristo venga por su iglesia, en el nombre de Jesús. Así que no tengas dudas. Reprendo toda obra de los demonios, toda voz extraña. No tengas dudas. Dios está al frente en el nombre de Jesús. Aleluya.
Sea quien sea el pastor, predique quien predique, cante quien cante, aunque el cielo a veces parece que se ha vuelto de bronce, aunque a veces, iglesia del Señor, estamos como vacíos, como fríos, confiamos en aquel que se ofrece como abogado cualquiera que sea mi situación. Confiamos en aquel que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no dude, Dios está con nosotros y Él va a seguir haciendo la obra, iglesia del Señor, hasta que Cristo, pronto, enseguida, hasta que Cristo venga por su iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Hasta aquí la palabra del Señor.